Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos las que nos acompañan, quienes se van conectando a este programa de diálogo sobre crianza positiva que hacemos semanalmente en Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos EINAC. El día de hoy tenemos preparado un tema muy importante, un tema que a un año del confinamiento y a partir de los múltiples retos que se han presentado, pues es necesario que se toque. Y este tema es la orfandad de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Aquellas que han perdido a mamá, que han perdido a papá, o al tutor o a cuidador, ¿no? La abuelita, el abuelito, tías, tíos, y que bueno, pues la crianza ha continuado, ¿no? Y desde ahí se ha tenido que implementar diferentes estrategias. En estos momentos les voy a pedir que puedan compartir, que inviten en sus casas a su abuelita, a su mamá, a las personas que estén por ahí cerca, ¿no? A que se sienten un momento a escucharnos. Daremos muchas estrategias, también algunas herramientas para estar haciendo frente a esta situación. Y también contamos con dos especialistas que nos estarán dando gran parte de sus conocimientos para hacer frente a estas situaciones. Y bueno, mientras hacemos eso, ¿no? Les voy a compartir algunas otras actividades que estamos haciendo en Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, y es que los días martes tenemos una sección que se titula Cuento con Derechos, en donde a través de la narrativa se acerca información sobre derechos humanos a niñas, niños y adolescentes. Y los días miércoles hay un programa que se ha implementado que se llama ¿Qué hacer cuando? Y la intención que tiene es acercar información jurídica a las personas sin que sea tan complicada, ¿no? De repente hay términos que no entendemos y bueno, pues este espacio nos permite hacer frente a todo eso. Y también los días miércoles hay un espacio de autocuidado para mujeres que llevan las compañeras de la organización, al cual también les invitamos, que son círculos de estudio, círculos de lectura, y por ahí si alguien estuviera interesado, pues me lo puede poner por el chat o mandarnos también un inbox a la página de Facebook. Y bueno, los días jueves que tenemos el programa de diálogo sobre crianza positiva. Y bueno, vamos a iniciar. Les reitero que si durante el programa tienen alguna pregunta, nos la pongan por el chat o también nos la pueden dejar en los comentarios según donde nos acompañen. Para quienes nos acompañan en la sala de Zoom, les voy a pedir por favor que tengan su cámara y micrófono apagados para que podamos enfocar a las y los ponentes. Y bueno, ahora les voy a pedir a los compañeros que nos acompañan que puedan presentarse. Y vamos a iniciar con Carlos, por favor. Hola, ¿cómo están todas y todos? Buenas tardes. Yo me llamo Carlos Augusto Hernández Armas y antes de presentarme, pues agradecerte también, Chava, y a todos EINAC por esta invitación. Antes de que comenzara la transmisión, comentamos la importancia de mantener las redes colaborativas entre las instituciones. Un gusto también al otro ponente que ahorita estaremos platicando. Pues yo me llamo Carlos y soy psicólogo, tengo una maestría en educación y un doctorado en ciencias sociales, y pues me dedico a varias cosas, doy clases en la Universidad Autónoma del Estado, colaboro en el Instituto de Alianza de las Mujeres y trabajamos también aquí en una consultoría que se llama Grupo CENIT, en donde ofrecemos servicios como los peritajes en psicología forense, trabajamos la psicoterapia clínica a niños, niñas y adolescentes, adultos, y voy a compartirles en gran medida mi experiencia en relación a esto último, a la psicología, debido a que pues, nos estamos enfrentando a situaciones inéditas en el consultorio, tienen que ver con las afectaciones derivadas por la pandemia. Entonces, me gustaría pues platicarles un poquito de eso. Y mucho gusto y bienvenidas a todas y todos. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues este espacio igual nos sirve para crear otras redes. Ahora, Jorge, por favor, ¿podría presentarse? Con todo gusto. ¿Puedo presentarme con un video? Allá va. Bueno, pues yo soy Jorge Montoya. Yo era un preocupón cuando era niño. Pero la cosa cambió cuando leí este libro que se llama Ramón Preocupón, de Anthony Browning. Es una estrategia que recomiendo a todas las personas
que tienen niños y que han tenido pues una situación que les genera una preocupación. Como verán, este niño pues tiene las manos en los bolsillos y su rostro así acongojado, porque se preocupa de muchas cosas. Dicen que cuando los niños se preocupan por lo que los adultos se preocupan. Por ejemplo, se preocupaba porque qué tal si un día llegaban una bola de sombreros, o qué tal si un día se salían los zapatos de su casa. Imaginen el tipo de preocupación. Un día tenía la preocupación de que qué tal si se metía una nube a su cuarto y esa nube generaba una lluvia, y qué tal si su patito para bañarse se hundía. Imagínense, un día incluso tuvo la preocupación, qué tal si un pájaro enorme se lo llevaba. Su papá o su cuidador, en este caso, les decía, tranquilo Ramón, no pasa nada, yo te voy a cuidar siempre. Así dicen los papás, pero a veces se van, ni modo. Su mamá o su cuidadora les decía, no te preocupes, cariño, son tus pensamientos, no te va a pasar nada. Pero aún así, Ramón tenía pues esa situación de preocuparse. Un día fue a visitar a una abuela, y la abuela pues lo acostó en una cama grande y con un tapiz como la de las abuelas, ya saben ustedes. Entonces, pues empezaron otra vez sus preocupaciones, La abuela obviamente se dio cuenta de que esas preocupaciones no le pertenecen a él, sino a los adultos. Y le dijo, a ver, platícame, ¿qué te pasa? Que ese es un punto clave cuando el niño tiene preocupaciones. Primero que te platique, que te lo dibuje, que juegue acerca de lo que está pasando. Esa es la estrategia. Ramón obviamente le dijo de sus preocupaciones, y la abuela le dijo, mira, yo tengo una solución para tus problemas. Se llaman quitapesares. Son unos muñequitos pequeñitos de aquí que tú les cuentas tus problemas en la noche antes de dormir y los pones debajo de la almohada. Y vas a ver que al amanecer vas a tener tus preocupaciones fuera de ti. Y así sucedió. Miren, la primera noche le contó sus problemas a los quitapesares y Ramón durmió de lujo. El día 2, lo mismo, le contó sus problemas a los quitapesares y de lujo. Pero el día 3, ¿qué creen que pasó el día 3? Exactamente lo que están pensando. Regresaron las preocupaciones, porque si algo tenemos que hacer, los adultos deben de estar alertas a darse cuenta cuando los niños se preocupan por más cosas. Se les reconoce. Entonces, Ramón tuvo una idea genial. Tengo 2 cajas. Gracias, mi amor. Tuvo una idea genial porque les había implantado a sus muñequitos quitapesares sus nuevas preocupaciones. Así que se puso a diseñar un proyecto, y eso es lo que quiero que aprendan el día de hoy, que deben de ocupar recursos que los niños puedan manipular. Si el niño puede manipular un recurso, entonces lo asocia a su experiencia de reconstrucción de la realidad, de darle un nuevo significado a lo que está viviendo, de encontrar alivio aún en la adversidad. Y eso es lo que hizo Ramón. Diseñó muñequitos quitapesares para sus muñequitos quitapesares que habían tenido preocupaciones. Y de esta manera, asunto arreglado. Vean a Ramón, ya va feliz por la vida. Y así soy yo, Jorge Montoya, que a veces me preocupo de más, pero a veces ocupo algún recurso que la misma comunidad me ha implantado. Yo soy voluntario de atención psicológica en desastres, así que he trabajado con muchos niños en situaciones de adversidad y he participado en algunos eventos que tienen que ver con niños en situación de orfandad. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Carlos, Salvador. Bienvenidas todos. Muchas gracias, Jorge, por su presentación. Me pareció muy interesante. Y bueno, creo que en general a veces nos preocupamos un poco, ¿no? Y bueno, este cuento nos permite también empezar a mirar otras estrategias. Y bueno, desde ahí pues se hace importante el diálogo del día de hoy, ¿no? Este diálogo en el que, pues a raíz, ¿no?, de que ha pasado todo este año de confinamiento, pues ya se han empezado a contabilizar, ¿no?, las muertes de las personas por esta enfermedad, y bueno, se contabilizan que alrededor de 195,000 personas no eran jefes de familia, ¿no? Aseguró la
revista Expansión Política, y esto que nos dice que al menos en 195 familias, ¿no? Se ha modificado la persona que cuida a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, si esto se ha visto modificado, también es necesario que podamos platicar cómo al interior de las familias se modifican las dinámicas, ¿no? Y empezando por eso la primera pregunta, ¿no? De cómo hablamos de la pérdida de un cuidador con niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Cómo empezamos a abordar este tema, ¿no? Desde dónde podemos hacerlo, y vamos a empezar con el compañero Carlos. Gracias. Pues miren, me gustaría compartirles algunas cuestiones muy básicas de psicología, específicamente de dos áreas que nos apoyan a comprender este tipo de situaciones, que es la tanatología y la psicotraumatología, ¿no? Entonces, la primera, la tanatología, lo que nos ha enseñado con el paso de su evolución, ¿no? Es una práctica transdisciplinaria. Se ha mostrado que la muerte se sienta a nuestro lado, está inherente a nuestra condición humana. Durante toda nuestra vida nos enfrentamos todo el tiempo a pérdidas, no solamente a la muerte física, ¿no? Sino cuando alguien se va a otro lugar de residencia, cuando perdemos alguna etapa de vida, cuando perdemos nuestra salud, cuando perdemos un lugar. Entonces, sin embargo, a pesar de que la muerte y la pérdida formen parte de nuestra existencia, culturalmente hay una reacción de rechazo hacia ella. No queremos a la muerte, la hemos personificado como un enemigo, ¿no? Entonces, debido a esto y a otros elementos, la muerte se ha interpretado a nivel social y a nivel psicológico como algo maligno, como algo negativo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que una reacción psicológica normal ante la pérdida es lo que conocemos como duelo. El duelo, pues, es un proceso de inadaptación que se espera en algún momento llegue a un proceso de readaptación, ¿no? Es un proceso de inadaptación temporal en el que se reajusta la persona tras la pérdida, ¿no? Cuando alguien se va a otro lugar, cuando alguien fallece, cuando perdemos algo o alguien, sentimos dolor, ¿no? Es completamente normal, es completamente esperado. Sin embargo, culturalmente también hay una resistencia a esa reacción natural. ¿Sí? No nos gusta ver a alguien llorar, pensamos que tenemos que estar todo el tiempo felices. Es más, nuestra reacción básica cuando alguien está en duelo porque perdió a alguien por muerte física, pues decimos, cálmate, no llores, te voy a llevar a que te distraigas, vamos a distraernos. Y de alguna manera veremos más adelante que es una manera de postergar precisamente este duelo. Entonces, ¿cuál es la cuestión que a mí me gustaría empezar a abordar ya el tema de los niños y niñas? El duelo, el nivel de sufrimiento que se experimenta ante la pérdida varía dependiendo de diferentes factores que se cruzan en una pérdida en específico, ¿sí? Es decir, no hay una reacción completamente esperada. Se han identificado regularidades como estas etapas del duelo que se conocen. Sí hay cosas que se repiten, sí hay cosas que son frecuentes de ver cuando perdemos a algo a alguien. Sin embargo, cada persona lo interpreta a nivel individual de forma particular. Todos vivimos las pérdidas de una manera distinta. ¿Y a qué se debe esa diferencia entre las pérdidas, entre la reacción a las pérdidas? Pues a una serie de factores que se cruzan. Algunos a nivel individual, por ejemplo, las capacidades de afrontamiento, las redes de apoyo, la educación que se tenga en relación a la pérdida, en este caso a la muerte. Sin embargo, también hay algunos factores macro. Por ejemplo, sufrimos dependiendo, fíjense, elementos tan generales como el lugar en donde vivimos. ¿Sí? Sufrimos en relación a la muerte dependiendo de nuestro nivel socioeconómico, ¿sí? Dependiendo de nuestro género. O sea, hay una serie de factores que se cruzan, ¿sí? Para derivar en la manera en que vamos a vivir una pérdida. Sin embargo, independientemente de estos factores, el duelo es normal. Cuando es problemático, y con esta parte voy a cerrar para cederles la palabra, cuando es problemático, cuando un duelo se posterga, ¿sí? Cuando un duelo se convierte en un trauma, que si gustan más adelante también ahondo un poquito en lo que es trauma, una pérdida traumática, la cual se va a caracterizar porque esa experiencia de dolor que es completamente normal, ¿sí? Se profundice, se mantenga hacia el futuro y obstaculice el desarrollo de la vida. Ahora, específicamente en el caso de niños y adolescentes, ¿cuál es un factor que vuelve particular el duelo por pérdida de sus cuidadores?
¿sí? Primero, que aún no cuenta con capacidades de afrontamiento, ¿sí? Desarrolladas, ¿no? Y número 2, que el nivel de emociones que se han depositado en sus cuidadores es muy elevada, porque se depende en varios sentidos de estos cuidadores. Entonces, esos son factores que agudizan la sensación de pérdida, pero también les voy a hablar de algunos que lo facilitan, ¿sí? En estas etapas, a diferencia de los adultos. Es decir, en cada etapa hay algunos elementos que pueden agudizar la pérdida, pero también algunos elementos que ayudan. Entonces, en el caso de los niños, les acabo de decir cuáles agudizarían, ¿sí? Que es bastante lo que se depende del cuidador o cuidadora primarios, ¿sí? Pero por otro lado, ciertas características psicológicas de la etapa les facilitan el procesamiento del duelo. Entonces, como introducción hasta aquí, Chava, tú me dices si le sigo o compartimos un poquito otras ideas. Bueno, si quieres, le paso un poco la pregunta al compañero Jorge y vamos complementando ahí. ¿Te late? Vale. Muy bien. Ahora, Jorge, al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos estar abordando este tema de la pérdida con las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Ya un poco Carlos nos hablaba del duelo, ¿no? Y de la necesidad de vivirlo, pero también cómo podríamos empezar a trabajarlo con las niñas y los niños, ¿no? Desde casa, las personas que nos ven. Perfecto. Bueno, pues primero hay que considerar, entre otras cosas también, complementando lo que decía Carlos, las reacciones por grupos de edad de los niños. O sea, por ejemplo, de 1 a 5, vas a encontrar que pues se orina en la cama, miedo a la oscuridad, se apega a los papás, terror en las noches, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que vean este punteo de datos. Si el niño presenta 4 o 5 de ellos, entonces sí se necesita apoyo psicosocial de un profesional, ¿sale? Si no, puede salir con la misma actividades que ahorita les voy a recomendar. Ahora vámonos con escolares de 5 a 11 años. Lloriqueo, apego, chuparse el dedo, evitar ir a la escuela, retirarse de su grupo, falta de interés. Estos son algunos síntomas que pueden ustedes detectar y que obviamente se ven reflejados básicamente en su conducta. Luego vienen de 11 a 14 años. Disturbios del sueño, del apetito, rebelión en la casa, hacer tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya vendrían de 14 a 18 años. Si estamos haciendo la diferencia entre niños y adolescentes, entonces aquí hay que tomar en cuenta estos de 14 a 18 años, dolores de cabeza, depresión, etcétera. Entonces les digo, cuatro de ellas ya es síntoma, 1 o 2 es normal. Miren, por ejemplo, dice, conducta irresponsable, pues todos los adolescentes, ¿no? Conducta agresiva, pues todos los adolescentes, pero cuando se juntan 4, bueno, pues entonces hay que tomar cartas en el asunto. Y ahora, cuando sucede eso, nosotros hemos diseñado un esquemita que se los voy a mostrar a continuación de cómo debes de hablar con el niño. Más bien, ¿cuál sería la estrategia que debes de tomar? Ay, eso es. Hemos diseñado 3 preguntas clave. Ay, perdón. 3 preguntas clave que son estas, que quiero que las memorices ahorita mismo y no se te olvide para toda tu vida, que es ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y qué piensas hacer? Eso siempre y cuando tú quieres escuchar y hablar con un niño que la está pasando mal. Si no quieres, si no estás dispuesto a escuchar, nadie te está pidiendo que lo hagas. Pero si lo haces, es lo mínimo que debes de hacer para una intervención de primer contacto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y qué piensas hacer? El qué pasó le da derecho a recrear lo que ha sucedido atrás. El cómo estás es una evaluación en el aquí y el ahora, y el qué piensas hacer es el que activa para que el niño se salga de esa situación de incomodidad. Y lo que nosotros hemos encontrado son estas 4 reacciones. Cuando se presenta la pérdida de un ser querido, hay tristeza, hay miedo, hay inseguridad y hay ira. Entonces, ¿qué hacer para cada una de ellas? Bueno, la tristeza no solamente puede ser por el duelo, también puede ser por la pérdida o por sentirse solo. Sentirse solo es completamente diferente a la pérdida. O por ejemplo, si tiene miedo de que ahora está solo en el mundo, tiene miedo, ese miedo que es racional, irracional o es terror extremo. Dependiendo de qué sea la fuente, son las actividades que se sugieren. La inseguridad por sentirse abandonado o por sus padres que ha perdido. ¿Por qué se siente inseguro? ¿Y la ira que siente es autodirigida? ¿Es hacia otros o es hacia situaciones? Entonces, este esquemita nos permite ubicar hacia dónde trabajar y luego vean lo que hacemos
es que para cada una de esas emociones hay una estrategia específica. Por ejemplo, está muévete, que es para que agilice el cuerpo y salga esa emoción, expresa para que lo hable, dibuja, porque es el lenguaje de los niños. Hay niños que no se atreven a echar el discurso como un adulto, entonces a través del dibujo, la biblioterapia o cuentos puede salir ese miedo. Y la tristeza con imagina, con algunas actividades, por ejemplo, la máquina de la felicidad, que si más adelante nos da tiempo, lo comento, ¿sí? Entonces son algunas estrategias, como verán, la inseguridad a través del movimiento corporal, la ira a través de expresarlo, el miedo a través del dibujo y la tristeza a través del proceso imagina, que son las técnicas que hemos ocupado para trabajar con niños en estas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por ahora estas herramientas que nos compartes, pero también por hacernos ver estas como diferencias de edades, ¿no? Que a mí me parece muy importante hacer hincapié con esto, sobre todo porque cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, también hablamos de algo que se llama la autonomía progresiva, ¿no? Es decir, conforme van creciendo, ellas y ellos van desarrollando otras habilidades, ¿no? Otros, adquiriendo otros conocimientos que les permiten hacer frente de diferentes maneras, ¿no? Y que lo relaciono mucho con lo que ya Carlos nos decía, ¿no? Parece ser que también se relaciona con el nivel económico que tenemos, se relaciona con dónde vivimos, ¿no? También en qué condiciones quedamos en ese estado de orfandad, ¿no? Yo ahora que escuchaba a Carlos pensaba, no será lo mismo, ¿no? Un niño, una niña, ¿no? Que quede en estado de orfandad en una zona urbana, ¿no? Que los abuelitos tienen solvencia económica, a una zona rural donde quizás los abuelos no tengan solvencia económica y su única ayuda sea el programa de bienestar, ¿no? Entonces, desde ahí es importante mirar, ¿no? Que las condiciones de orfandad se presentan de diferentes maneras desde lo social, pero también desde lo personal en estas diferentes edades que ya nos hablaba ahorita Jorge, ¿no? Pero también algo que considero importante como rescatar es que el duelo se tiene que vivir, ¿no? Por ahí Carlos lo decía y yo recordaba como ciertas experiencias, ¿no? A veces decimos, no, no llores, no estés triste, vente, vamos a distraernos, ¿no? Pero resulta que para vivir el duelo necesitamos experimentar esas emociones. También Jorge nos decía, bueno, hay diferentes formas de expresar, ¿no? Por ahí nos decía, bueno, pues a través del dibujo se nos dificulta a lo mejor hablar, ¿no? Externar como no sé, pero también podría ser a través de los libros, ¿no? Ya incluso Jorge al inicio utilizaba los cuentos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay otras herramientas que podemos estar viendo. Pero sobre todo en este punto, a mí me gustaría hacer mucho hincapié en que el duelo, ¿no? Por sí, en algunos momentos se tiene que recurrir a atención psicológica especializada, ¿no? Y ya ahí Jorge en la presentación, bueno, nos mencionaba algunas de las cosas que tenemos que estar atentos, ¿no? Y que para quienes en ese momento se encuentran viéndonos, escuchándonos, pues les pido que estemos atentas a esas circunstancias. Sé que en muchos casos, ¿no? Cuando vivimos un duelo a nivel familiar, pues no nos damos cuenta de cómo lo están experimentando las niñas, niños o adolescentes, ¿no? Pero es necesario que pongamos atención a cómo lo externan, ¿no? Y bueno, desde ahí ahorita Jorge nos quiere agregar algo. Adelante, Jorge. Yo quiero poner un ejercicio a todos los que están acompañándonos, a reserva de la siguiente pregunta que nos vas a hacer. Miren, como estos son diálogos de crianza positiva, voy a hacerles un ejercicio a ver si es cierto que ustedes tienen esa visión y esa perspectiva de crianza positiva. Vamos a ver, les voy a poner un problema. Imaginen que yo soy un niño de 6 años, ¿sí? Soy un niño de 6 años. Ustedes fueron por mí a la escuela. Entonces, cuando regresan, bueno, ya está mi cama hecha con los peluchitos bien bonitos, así vos la guira acomodado a un lado de Winnie Pooh y todo, pero se te olvidaron las tortillas. Entonces dices, ay, ahorita regreso, y me dejas ahí en una cama bien hechecita. ¿Qué va a hacer el niño? Obviamente se va a poner a brincar y los muñecos, y de repente se rompe una almohada y salen unas plumas, y es una maravilla ver las plumas volar y todo. Total, que cuando tú regresas de las tortillas, la cama está hecha un desastre, la almohada está hecha un caos, los muñecos están volando. ¿Qué es lo que le dices al niño? Quiero que le llames la atención por su acto, pero
escríbelo en el chat, pero quiero que no incluyas la palabra no. No incluyas la palabra no. Di lo que tengas que decir. Llámale la atención. Obsérvale de su conducta, sus consecuencias, todo lo que dicen los psicólogos, pero no incluyas la palabra no. ¿Sale? Entonces va el reto para todos los que están ahí detrás de su cámara negra. Pónganos ahí, o si alguien lo quiere decir a viva voz, pues lo escuchamos. Y si encuentro una respuesta así espectacular de crianza positiva, les voy a regalar un libro de resiliencia que se llama Los patitos feos. A la mejor, porque es un reto tener la perspectiva de crianza positiva. Gracias, Salvador. Gracias, Jorge. Les pido por favor que nos lo vayan poniendo por el chat, ¿no? Y bueno, como menciona Jorge, ¿no? La crianza positiva sí es un reto, ¿no? Ha habido recomendaciones a nivel internacional, ¿no? En las observaciones generales que emite el Comité por los Derechos del Niño, ¿no? Que nos dicen que debemos impulsar la crianza positiva, ¿no? Pero además debemos impulsar una crianza positiva con enfoque participativo, ¿no? Y que además permita a las niñas, niños y adolescentes desarrollar otras habilidades. Y bueno, ahora con este ejercicio que nos propone Jorge, bueno, pues iremos dialogando algunas otras cosas. Y bueno, para poder continuar en este diálogo, ya un poco Jorge inició a darnos algunas herramientas, ¿no? De cómo enfrentar, de algunas herramientas que se deben utilizar para la crianza de niñas, niños y adolescentes en orfandad por COVID, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, vamos a continuar con Jorge, ¿no? Para que nos hable de algunas de estas herramientas que ya nos empezó a platicar, que podemos utilizar en la crianza de niñas, niños, adolescentes que hayan quedado en estado de orfandad a raíz de esta pandemia. Bueno, como lo comenté, pues la diferencia de edad es importantísima porque, mira, yo la experiencia que tengo con trabajo con niños con cáncer, ellos cuando muere un familiar, o cuando alguien de su familia tiene cáncer y muere, ellos se quedan con esta sensación de molestia, de enojo a nivel espiritual. Entonces nosotros hicimos una técnica que se llamó carta a Diosito para expresar ese enojo, pero para niños menores de 11 años. Para niños mayores de 12 años, la técnica se llama carta a Dios, no carta a Diosito. Los niños, por ejemplo, de edades pequeñas, pues obviamente buscan a un Dios protector, a un Dios consolador, mientras que los más grandes le quieren mostrar todo su enojo, toda su molestia por la situación. Entonces, son procesos diferentes que se viven de acuerdo a la edad. Esa es una de las estrategias que yo recomiendo. Otra estrategia que recomiendo, pues son todos los rituales que se hacen con los niños cuando muere un ser querido. Todas las culturas de todos los tiempos tienen rituales. Un ritual es un proceso que te permite darle continuidad a la vida a nivel social, a nivel de cosmovisión. Hay rituales de continuidad y rituales de cierre, de ciclo. Por ejemplo, los de continuidad son aquellas misas que se hacen continuamente, o de cierre de ciclo cuando quieres ya cerrar un capítulo. Algunas estrategias que yo recomiendo para trabajar con niños pequeñitos, cuando muere un ser querido, pues obviamente hay que hacerle un homenaje, hay que hacer una conmemoración, escuchen, conmemoración, traer a la memoria a la persona que falleció, pero de una manera positiva, y al final se cierra con la foto de la persona atada a 5 puntos sobre globos blancos y se dejan lanzar sobre el cielo. Y eso genera en los niños una sensación de que se va a un lugar mejor. Otro ritual que yo recomiendo se llama el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Le dices al niño o al adolescente, ¿cómo quieres recordar a la persona que se ha ido? ¿La quieres recordar mirando hacia el cielo, hacia los astros, o la quieres recordar mirando hacia la tierra? Mira, yo te pregunto a ti, Salvador. Es una pregunta fuerte, Salvador. Cuando tú mueras, ¿cómo quieres que te recordemos? ¿Mirando hacia el cielo o mirando hacia la tierra? Dinos. Pienso que hacia el cielo. ¿Por qué? ¿Las estrellas? ¿La luna? ¿Un cometa? ¿Qué? Porque está la eternidad, no hay algo fijo en el cielo. Eso, qué Me parece bonito. que la vida es...
Exacto. Y entonces cuando el niño dice eso o hace eso, se siente identificado y ese dolor empieza a darle una forma diferente, un nuevo significado de lo que está viviendo desde un plano pues más positivo. ¿Me explico? Y bueno, el último ritual que yo recomiendo, se llama la semilla. Tú vas y compras unas semillas y le platicas la parábola que viene en la Biblia, que dice que un sembrador llevaba unas semillas en el puño y una se le cayó sobre concreto y no fructificó. Otra cayó en la tierra, pero no la cuidaron y también se perdió. Pero la tercera va a caer en tierra firme, va a tener agüita y la van a cuidar. Y esa semilla te la doy a ti para que tú la plantes y esa plantita crezca y sea tuyo. Y esa plantita pues es la semilla que te dejó tu ser querido o la persona que te cuidaba y que ahora va a florecer en tus manos. Son 3 rituales que yo recomiendo y que funcionan de maravilla. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos estas técnicas, ¿no? Estrategias que además podemos estar haciendo desde casa, ¿no? Y en este sentido ahora le pregunto a Carlos, ¿no? ¿Qué herramientas podríamos estar utilizando para la crianza con niñas, niños, adolescentes en orfandad por COVID? Bien, pues me gustaría acotar dos cosas, ¿no? Algunas son complementarias a lo que nos comenta Jorge. La primera es muy importante considerar la edad. Estamos generalizando un poquito, ¿no? Decimos niños o niñas, sin embargo, varían mucho las características emocionales, psicológicas de cada etapa dentro de, ya sea en la infancia, de 0 a 5, de 6 a 12, la niñez y la adolescencia. De manera muy general y relacionado con la pérdida de los cuidadores o cuidadoras primarias. Un niño de 0 a 5 en relación a la muerte aún no puede concebir a ciencia cierta lo que significa esta pérdida. Tienen la noción, ¿sí? Saben que los viejos son los que mueren, ¿sí? Pero no saben todavía las características culturales de la muerte. Todo lo que nosotros pensamos que es la muerte es algo cultural, ¿eh? O sea, la cuestión del cielo, del infierno, del nirvana, del Mictlán, todo eso es una cuestión que hemos aprendido por los grupos en los que convivimos. Entonces, antes de los 6 años, las niñas y los niños todavía no tienen interiorizado eso, ¿sale? A partir de los 6 años, de 6 a 12, que están en una etapa que se conoce como pensamiento concreto, principalmente en este rango, ellos ya saben lo que es morir, han interiorizado los conceptos de moral, saben lo que es bueno, lo que es malo, saben en culturas como la nuestra, sobre todo en donde predominan las religiones judeocristianas, saben que hay un más allá, saben que hay la posibilidad de continuar existiendo, pero aún no visualizan los efectos de la ausencia de su cuidador o cuidadora en este plano de la existencia, en la tierra, vamos. Si todavía no saben lo que va a pasar después. En la adolescencia cambia la cosa. Ellos ya tienen un pensamiento hipotético, ¿no? En el periodo de operaciones formales y pueden saber, pueden adivinar, pueden calcular las dificultades a las que pueden enfrentarse porque no esté su padre o su madre. Pueden imaginarse las carencias, pueden imaginarse la falta del consejo, pero todo eso sucede hasta la adolescencia. ¿Por qué es importante tener muy acotado esto? Porque nuestro acompañamiento debe ser a la medida de las necesidades que tenga el niño, niña o adolescente en ese momento. Sí, es diferente leer un cuento con alguien de 12 años, ¿sí? Que con un niño de 5. Lo que está necesitando su dolor por la pérdida es distinto en las dos etapas y la información que hay que compartirles también es distinta dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Entonces, ¿qué es lo que puede necesitar un niño o una niña? Pues nos lo van a decir con su propia demanda, ¿sí? Con su propio cuestionamiento, con sus propios comportamientos que nos estén manifestando. Y a eso es a lo que tenemos que responder. La segunda que quiero acotar tiene que ver con alguna pregunta que se hacían hace rato sobre en qué punto podemos pensar que requiere un acompañamiento profesional. Les decía en un inicio que el dolor es normal ante la pérdida, ante la muerte de un padre o una madre, y que el nivel o la profundidad de este sufrimiento va a variar dependiendo de esos factores que se cruzan. Yo lo que les decía así de manera muy somera es que lo que pienso que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos como adultos, como adultas, es a la evitación de un evento traumático.
¿sí? Que así de manera muy general, ¿sí? Que es un trauma, disculpen los colegas y las colegas por decirlo de manera tan sencilla, pero es para explicarme. Cuando nosotros vamos viviendo experiencias, nuestro cerebro la guarda en la parte de más afuera, en la corteza cerebral. Eh, y eso nos permite el que nuestra mente distinga lo que está pasando en este momento de lo que pasó en el pasado. Sí, es un pensamiento más racional. Si ahorita te digo que recuerdes, por ejemplo, la última fiesta a la que fuiste, seguramente te van a venir pensamientos que permiten que distingas qué es el pasado. Sí, es algo que ya quedó atrás. Sin embargo, cuando hay una emoción, cuando hay un evento incontrolable, principalmente que se caracterice por la incertidumbre, sí, por la intensidad, esa información no llega a nuestra corteza cerebral, se queda en medio del cerebro, en una parte que le llamamos sistema límbico. ¿Cuál es la consecuencia a nivel ya práctico en el día a día? Cuando un evento no se procesa de manera adecuada, no se almacena de manera adecuada, nuestro cerebro no distingue lo que ya pasó de nuestro presente. Por eso se llama trauma. Cuando un evento se vuelve traumático, hay un proceso de revivir la experiencia una y otra vez. Aquí de qué estamos hablando como experiencia traumática, pues de la pérdida de mi padre o de mi madre, ¿no? Que yo me quede anclado a esa pérdida. Eso es lo que debemos tratar de evitar y es muy importante distinguirlo porque muchas veces cuando nos llegan pacientes, ya sean niños, niñas o adultos, viviendo un proceso de pérdida, a veces hay la expectativa de no sentir, de no sufrir, porque se entendería que es algo negativo. Pero con base en lo que estamos viendo, no solamente es algo positivo, sino es algo necesario. Sin embargo, en el momento en que ese duelo perduró más allá de lo que tenía que perdurar y empezó a obstaculizar otro momento de la vida, y estamos hablando de un evento traumático. Entonces, ya para aterrizar en estrategias, número uno, si es necesario abrirles un espacio de expresión a las niñas y a los niños. Pero para que podamos lograrlo, hacer de una manera saludable, necesitamos nosotras trabajar con nuestra propia interpretación de lo que es la pérdida. Si nosotros vemos la muerte como algo negativo, un enemigo que hay que evitar, ¿sí? Como así la pintamos, si se acuerdan de esta imagen de la parca, ¿no? Con su guadaña y su rostro maligno. Si nosotros tenemos esa interpretación como adultas y como adultos, va a ser lo que le vamos a transmitir a los niños, ¿sí? Se va a fatalizar la pérdida, ¿sí? Entonces, primero trabajar con nuestra propia interpretación de lo que es la muerte. Número dos, abrir espacios de comunicación con las niñas y los niños adaptado a sus propias necesidades, tomando en cuenta varios criterios. Uno de ellos es la edad. Sí, voy a hablar dependiendo, voy a darle la información que necesite dependiendo de la edad de los niños. Ahorita surgió también una duda que a veces tenemos en la intervención. ¿Qué tanto les manejamos la cuestión espiritual? ¿Sí? ¿Qué tanto a nivel psicológico se recomienda decirles, tu papá no está muerto, está durmiendo, está en el cielo? Bueno, pues la recomendación de manera general es que sí se alimente la parte espiritual, siempre y cuando lo que les comentamos no obstaculice el proceso de duelo. Muchas de las tradiciones que tenemos relacionadas con los rituales tienen que ver con la negación de la muerte. Porque si yo digo, tu mamá no está muerta, está viva viéndote, en realidad le estoy diciendo que no está muerta, ¿sí? Y no puede comenzar su proceso de duelo. El morir se tiene que hablar tal como es. Cuando alguien muere se tiene que expresar que está muerto, que ya no está, ¿sí? Independientemente de los credos que podamos tener y alimentar. Lo que tenemos que tener cuidado en conclusión a este punto es que nuestra ritualidad, nuestras creencias no retrasen el afrontar la pérdida. Sí, en el momento que uno reconoce que se perdió a alguien, que alguien ya no va a estar, que alguien ya no lo voy a ver, ahí empieza mi proceso de duelo. Cuando no se le conoce como un estado de negación. Sí, el decir, por ejemplo, es que no está muerto, por eso sigo platicando con él, es una especie de negación que retrasa precisamente el proceso de duelo. Nosotros a veces nos enfrentamos a duelos postergados, que ya se conocen como duelos patológicos, que tienen 20 años sufriendo y que todavía no han comenzado su proceso de duelo, o sea, no han empezado a aceptar que perdieron a la persona que ya no está. Siguiente recomendación, estas recomendaciones son generales, ¿no? Les decía, se tienen que hacer a la medida de las necesidades de cada uno, pero son como cuestiones que suelen recomendarse. Mantener rutinas. Cuando en este caso, el cuidador o cuidadora muere, no solamente muere su persona física,
sino también muere el rol que tiene en relación a las niñas y a los niños. ¿Sí? A veces el cuidador, a veces es quien les alimenta, a veces es quien les otorga acompañamiento, a veces es quien va a las reuniones de padres y madres de familia. Entonces, el que ya no esté genera una serie de incertidumbres en la niña y en el niño. Dentro de las posibilidades de las personas que queden como cuidadoras, tienen que tratar de mantener las rutinas. Dice Bruce Perry, un investigador de neurociencias, que nuestro cerebro funciona con ritmos, ¿sí? O sea, tenemos hábitos que se repiten una y otra vez y eso nos genera certidumbre. El saber que si ahorita salgo ya no hay sol porque son las 8 de la noche, por decir algo, es algo que me genera calma porque ha pasado muchas veces. Sin embargo, en el momento que despiertan y no está su padre o su madre que realizaría las actividades que antes realizaba, genera bastante incertidumbre en las niñas y los niños. Entonces tiene que, de alguna manera, nosotros le llamamos rol sustituto. A veces son temporales, pero alguien de quienes quedan tienen que de alguna manera suplir la función, no a la persona, sino la función que tenía el cuidador o cuidadora para que mantenga el ritmo, ¿sí?, psicológico que tenía ese niño o niña. Bien importante, fíjense, hay unas recomendaciones que son muy simples de decir, pero muy complicadas de hacer. Es importantísimo escuchar, ¿no? A veces nosotros ya tenemos preparado nuestro kit de frases, ¿no? De actividades, y todas son útiles, son muy necesarias, pero el primer paso antes que cualquier otro es escuchar, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que sabe de lo que está pasando en ese momento? ¿Qué es lo que sabe respecto a la muerte para partir de ahí? Entonces, hasta aquí si quieren, para que sigamos platicando y ahorita les comparto algunas otras. Muchas gracias a ambos por compartirnos diferentes estrategias, ¿no? Y sobre todo por hacer mucho hincapié en que el duelo se tiene que vivir, ¿no? Y que desde ahí me parece importante que las personas que se queden en el cuidado de las niñas, de los niños, a las adolescentes que han pasado por esta situación, permitamos, ¿no? Y creemos las condiciones para que se viva, ¿no? Y que no se convierta, como nos lo mencionaban, en una experiencia traumática, ¿no? Sino que sea, pues sí, una situación que se tiene que sobrellevar, vivir, experimentar, ¿no? A lo largo, pues, de la vida. Y también, bueno, en ese sentido, también algo que me parece importante y que quizás nos daría para otro diálogo, ¿no? Pues es ver el dolor como algo normal, ¿no? No solo pensar o rechazar totalmente el llanto, ¿no? O algunas otras cosas. Y desde ahí, bueno, entre las diferentes estrategias que nos proponen, yo sigo reiterando de la expresión, ¿no? Porque algo que es importante, pues, que se promocione la participación de las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Como lo decía Carlos, partir de lo que saben, partir de sus dudas, partir de incluso qué necesitan saber, ¿no? Preguntarles qué dudas tienen, ¿no? Y con estas preguntas que nos proponía Jorge, las tres, ¿no? Que a mí me parecen muy buenas, de cómo estamos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y se me fue ahorita otra, bueno, perdón, mi mente me jugó una mala broma para la tercera. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuál? Perdón, no escuché, disculpe. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Ok, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿No? Que, bueno, estas tres preguntas me parece que podrían estarnos ayudando, ¿no? Al interior de las familias, para empezar a platicarlo, para, como nos mencionaba Carlos, ¿no? Tener un espacio y no dar por hecho como la situación, ¿no? Y también esta parte de las edades, que me parece que es otra cosa que tendremos que estar dialogando en otro espacio, ¿no? Cómo abordarlo en la primera infancia, ¿no? Cómo abordarlo con las adolescencias, sobre todo ahora, ¿no? Que en México se ha puesto mucho énfasis en la primera infancia, ¿no? Se han creado ya estrategias específicas para atender a la primera infancia a nivel nacional y que desde ahí pues será necesario saber, ¿no? De empezar a buscar recursos, buscar herramientas para saber cómo hablarlo, cómo enfrentarlo con ellas y con ellos, ¿no? Ya por ahí Carlos nos planteaba como algunas situaciones hipotéticas, ¿no? En el sentido de, bueno, a lo mejor es el que iba a las reuniones, ¿no? O ahora que estamos en contingencia, quizás ese cuidador, esa cuidadora era la que
le permitía conectarse a las reuniones, ¿no? La que le prestaba el dispositivo, el que, no sé, estaba al pendiente incluso del pago del internet, ¿no? Entonces ahí hay claro una modificación de dinámicas que las cuidadoras o cuidadores que ahora estén enfrentando esta situación, pues tendrán que estar buscando las mejores maneras, ¿no? Las rutinas, los ejercicios de expresión que nos han propuesto para que esta situación pueda ser vivida, ¿no? Pero además, desde SAINAC, algo que nos parece importante y que ahora en esta pregunta hago mucho hincapié, pues es la responsabilidad del Estado ante toda esta situación, ¿no? En el crear programas, el crear políticas que puedan y que coloquen a las niñas, niños, adolescentes como prioridad, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto como prioridad? Bueno, que se busque su mayor bienestar, ¿no? Si bien las condiciones de confinamiento, la pandemia ha resultado nueva, ¿no? A un año ya de su transcurso, muchas niñas, niños, adolescentes están atravesando por toda esta situación y es necesario crear política pública que les permita, ¿no? O que nos permita a todas y todos hacer frente, ¿no? Ahora pienso desde la generación de infografías para saber cómo abordar el duelo, ¿no? Desde la generación a lo mejor de una beca, ¿no? De algunos otros apoyos que nos permitan estar haciendo frente a toda esta situación, que si bien hace unos días escuchaba un webinar, ¿no? Y decía, bueno, muchas problemáticas ya estaban ahí, ¿no? Estaban como debajo de una alfombra, ¿no? Entonces llegó la pandemia con un muy fuerte aire y quitó la alfombra, ¿no? Y entonces las problemáticas salieron y ahora pues parece que algunas se han incrementado. Y bueno, ya para ir cerrando un poco este espacio de diálogo, les voy a pedir que nos den un breve cierre o alguna breve conclusión o reflexión a la que llegado durante este espacio de diálogo. Y mientras, a las personas que nos acompañan, sea por el Zoom o por Facebook, les pido si tienen alguna pregunta muy específica para que nos la puedan contestar los ponentes. Y vamos a empezar con Jorge. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por su participación. El libro que les voy a regalar se llama Los Patitos Feos, es este que está aquí, Los Patitos Feos de Boris Cyrulnik, y se lo voy a regalar. La verdad no sé a quién regalárselo, porque la mayoría de las respuestas fue muy buena. De hecho, hay quien dijo honestamente, yo no sabría cómo llamarle la atención sin ocupar el no. Y eso es muy honesto y es muy viable. Yo les decía que todos suenan bien, pero suenan muy poco real. Así que, ¿por qué? Porque pues no se trata de que cambies tu comportamiento, se trata de que seas firme, reglas firmes y claras, eso necesitan los niños. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ocupar palabras que no construyen, como el no, y cuando las cambiamos, pues nos modifica. Lo bueno es que a partir de hoy, pues ya su pensamiento se va hacia el buen trato y no hacia el maltrato. A propósito de eso, les voy a dejar también aquí en el chat el buen tratómetro. Seguramente ustedes han visto el violentómetro, ¿no? No, nosotros tenemos el buen tratómetro. Nosotros creemos que la vida puede construirse a partir de algo diferente a la violencia, el buen trato. Entonces ahí se los dejo también para que lo trabajen y muchas gracias. Yo creo que mejor le hago llegar el libro a Salvador y que Salvador se haga problemas, se haga bolas con este asunto de a quién se lo da. Y así yo ya me lavo las manos. Bueno, y otra cosa que les quería compartir ya finalmente es esto que en 2 minutos lo resumo. El trabajo con los niños implica estas 3 preguntas. Platícame qué pasó. Te digo, no necesariamente lo tiene que decir en el discurso, puede ser cantado, bailado, dibujado, jugado y funciona. Número 2, ¿y ahora cómo estás? Que es la evaluación del aquí y el ahora. ¿Cómo te sientes? Porque eso fue cuando murió la persona, pero ya pasó un mes, ya pasó una semana, 2 meses. Ahora, ¿cómo estás? Y la pregunta número 3, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? Esto le va a permitir al niño darse cuenta que no necesariamente tiene que quedarse en ese estado, sino tiene que evolucionar. Y mira, este esquemita, Salvador y Carlos se los comparto. Esto es el resultado del trabajo durante la pandemia. Son las emociones, vieron 4 que yo presenté, pues estas son las 7 emociones que encontramos durante la pandemia en los niños: inseguridad, tristeza, inquietud, ira, frustración, incertidumbre y miedo. Y en azul está por qué se genera la inseguridad, en verde están las fortalezas a trabajar y en rosa están las estrategias terapéuticas a desarrollar.
Por ejemplo, en tristeza, el acompañamiento amoroso y las redes de apoyo. En el caso de la ira, ejercicios psicocorporales y movilizar las habilidades. En el caso, por ejemplo, de la incertidumbre, que no sabe qué va a pasar con su escuela, su familia, la pandemia, hay que trabajar las fortalezas como civismo, justicia, sabiduría, perspectiva, pasión por aprender y mente abierta. Entonces, es un esquemita resultado del trabajo que hizo la Brigada de Apoyo Social durante todo un año de trabajo con las personas que enfrentaron la experiencia del COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, ya nos dejaste por ahí una tarea que ya posteriormente estaremos platicando cómo llevarla a cabo. Muchas gracias por todos sus aportes y ahora vamos con Carlos. Muy bien, pues recordar es una premisa básica en psicología, que no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones tienen una función, todas las emociones nos ayudan. Hemos tratado de clasificarlas así por la cuestión de molestia, ¿no? Porque hay algunas que nos molestan más que otras. Cuando estamos alegres, sentimos que así deberíamos estar siempre, y cuando estamos tristes quisiéramos quitárnosla porque genera molestia. Sin embargo, la tristeza sirve. La tristeza nos sirve para pensar, la ira nos sirve para defendernos, y así podemos seguir, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es que estas emociones se mantengan a un nivel que podamos controlarlos, que no se desborden, ¿sí? Lo que les ponía el ejemplo de la cuestión del duelo, que no se convierta en una experiencia traumática, pero dejando afuera ese riesgo, que sí es un riesgo, ya les decía que depende de muchas cosas que se convierten en un problema. Hay que aceptar las reacciones que podamos tener, y hablo en plural, incluyendo a las niñas, a los niños, a los adultos, ¿sí? Al enfrentarnos con la muerte. ¿Sí? Hay que, así como compartimos la vida, hay que aprender a compartir la muerte. Entonces, estamos en este momento en una lotería, todas y todos. Esto es una rifa en la que todos tenemos boletos y no sabemos cuál nos va a tocar. Tenemos que estar anticipados, tenemos que estar preparados a aceptar nuestras propias pérdidas y después poder acompañar a las niñas, a los niños, a los dolientes, como se les conoce a los dolientes, en sus propias pérdidas. Muchas gracias por el espacio. Les mando un abrazo a todas y todos, y ahí estamos al pendiente. Muchas gracias, Carlos, por todos estos aportes, ¿no?, que nos das, que sin lugar a dudas, pues como dices, ¿no?, este confinamiento nos ha mostrado que tenemos boletos, ¿no? Y bueno, esos boletos serán los que, a ver cuál nos toca y a ver cómo nos va en ese tren, ¿no? Y bueno, en el tren, algo que consideramos muy importante enseñar, que siempre es herramienta, ¿no? Las personas somos capaces de enfrentar la adversidad y la podemos enfrentar de mejor manera si tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? Y bueno, en este espacio de diálogo ya hemos hablado de algunas, ¿no? Esperemos que pues no haya una tercera ola de contagios en México, ¿no? Sino que esperemos que ya se mantenga tranquilo y la situación vaya bajando, y que poco a poco pues estos diálogos se vayan quedando en experiencias o en conocimientos que tenemos ahí para utilizarlos en el momento que se requiera, ¿no? Y bueno, un poco de las cosas que a mí me gustaría rescatar finalmente es que el duelo tiene que ser vivido, ¿no? Esta parte de que no hay emociones buenas ni malas, sino que se tiene que permitir la expresión, ¿no? La expresión de las emociones que se presentan en esos momentos. Por ahí ya hablamos un poco de algunas, de cómo se manifiestan esas emociones, que sin lugar a dudas en México mental, ¿no? Es algo a lo que no le hemos puesto atención, algo a lo que nos da miedo ponerle atención, algo a lo que nos da miedo reconocer el cómo nos sentimos, si nos sentimos tristes, si nos sentimos enojados, ¿no? Y bueno, que ahora con todo este confinamiento se hace necesario que lo empecemos a trabajar a nivel personal como cuidadores de niñas, niños, adolescentes, y que también en los casos de duelo pues ayudemos a las niñas, acompañemos más bien a niñas, niños, adolescentes a vivirlo. También mencionarles que existen diferentes estrategias para facilitar la expresión. Ya durante el programa mencionamos algunas. También en caso de que se necesite ayuda psicológica, bueno, pues también pueden acercarse, ya mandarnos un mensaje a la organización y buscaremos canalizarles algún espacio. También la otra que me parece importante reiterar finalmente es que esta condición se vive de diferentes maneras en
de acuerdo, ¿no?, a la clase social, de acuerdo a la familia de la que provenimos, perdón, y que desde ahí se tiene que buscar política pública para poder hacer frente a toda esta situación de adversidad que se presenta ya un año. Les agradezco muchísimo a todas y todos por haber estado en esta transmisión, también a quienes se conectaron por el Zoom, y les invitamos a los diálogos del mes de abril, dado que en abril cumplimos un año de hacer los programas de diálogos de crianza positiva, y bueno, pues eso nos tiene muy emocionadas y emocionados. La próxima semana estaremos hablando de las niñas, niños, adolescentes que se encuentran cansados del confinamiento. Quizás muchas y muchos adultos también estamos muy cansados, ¿no? Queremos irnos de vacaciones a la playa, queremos salir al parque. Vamos a hablar un poco de qué hacer ante eso, ¿no? ¿Qué otras estrategias hay? Por ahí habrá algunas compañeras que nos hablarán de cine infantil, y les invitamos a que nos sintonicen todos los jueves a las 5 de la tarde por la página de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, ACE. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias a ti, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, profesor Montoya. Gracias, Carlos. Gracias, Salvador.